Hola, muy buenas tardes, bendiciones a todos en este maravilloso día. Una vez más aquí estamos en Iglesia en Casa. Es un gran gusto poder saludarles el día de hoy, esperando que se encuentren muy bien, gozando de la bendición de Dios. Sabemos y estamos completamente seguros de que el cuidado, el favor, la gracia, la misericordia de Dios ha estado, está y estará con cada uno de nosotros. Doy gracias a Dios por este día, por la oportunidad de poder compartir pues este tiempo contigo. Qué bueno que estás ahí en casita. Llama a tu familia, reúnelos, ya estamos por empezar. Vamos a iniciar con un hermosísimo tiempo de adoración y pues comparte por favor esta transmisión, esta reunión con tus amigos, con tus familiares, ponlo en tus redes sociales para que otros puedan tener la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que va a bendecir y edificar grandemente tu vida y la de otros. Así que pues bienvenido una vez más y vamos a orar en este momento. Únanse allí en casita por favor y oremos juntos para que Dios nos hable por medio de su palabra en este día y también Dios reciba nuestra adoración, nuestra alabanza que hoy se la ofrecemos, se la entregamos con todo nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir juntos en familia. Mi Dios, yo bendigo la vida de cada hogar, matrimonio, familia que están en su casa o en cualquier lugar donde se encuentren. Pido tu bendición, Señor, sobre cada una de estas familias y personas que nos ven en este día. Gracias, mi Dios, por permitirnos este honor tan grande de poder estar en este lugar, Dios mío, adorándote, exaltándote y recibir también tu palabra, mi Dios. Te ofrecemos todo lo que somos en este día en adoración y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas tardes, querida familia Luz de las Naciones. De nuevo los quiero dar una gran bienvenida a nuestro live stream aquí en YouTube y Facebook. Los extrañamos mucho. Ha sido ya más de 2 meses que nos vemos en persona, pero todavía somos familia y somos un corazón. Y me alegra tener este tiempo de nuevo adorando aquí con ustedes esta tarde. Dios puso una palabra en mi corazón para esta tarde a leer para ustedes. Algunos de ustedes que han sentido quizá un poco lejos porque no han estado en la iglesia, no han estado con su familia adorando juntos. Este versículo viene de Hechos 17. Dice: Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Cuidadnos, atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Aquí Pablo está hablando con una gente que se fijó que ellos estaban adorando a ídolos, estaban adorando a un Dios, pues dicen desconocido, un Dios desconocido que ellos pensaban que para poder adorar a Dios tenía que ser por edificios construidos por hombres, por ídolos construidos por las manos de los hombres. Y eso también puede ser una cosa que nosotros creamos, que solamente podemos tener un encuentro con nuestro Dios, solamente podemos adorar a nuestro Dios en nuestro templo, un templo construido por hombres. O solamente podemos leer la Biblia por una Biblia que fue tocado por un pastor o bendecido por un señor, y eso no es la verdad. Vamos a ver aquí, dice: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitarán toda la tierra.
y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Voy a leer esto de nuevo. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es tan importante entender eso, que Él no está lejos de nosotros. Él está adentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Y el encuentro de Dios puede ser aquí mismo, en nuestra casa, en nuestras rodillas, adorándole a Dios. Y también entender que no tenemos que venir a Dios solamente para pedirle algo en tiempos que queremos algo de Él. Eso no es el asunto de la adoración. El asunto de la adoración es exaltar al Dios que te salvó, que te dio salvación, porque Él es digno de nuestra adoración. Y no voy a decir que aparte de eso, que llega libertad en tiempos de adoración, que llega sanidad en tiempos de adoración. Pero eso no es el asunto. El asunto es darle la gloria. Es exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito en esta tarde a juntarse conmigo a cantar de nuestro Señor en esta canción que se llama Jesucristo Basta. Insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que a beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta,
Cristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor hacia ti, Jesús. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh yeah, Jesucristo basta. Abatido estarás y cansado del peso cargar, Cristo no está. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde irá, Cristo no está. Preciosa, Jesús por nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, gracias Señor. Oh, borraste mi maldad. Eres digno de toda mi adoración, de toda mi adoración.
aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Cristo vive. Sí. Para siempre Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Borraste nuestra maldad. Gracias, mi Señor. Amén. Digno es el Señor de nuestra adoración, de nuestra alabanza. Damos gracias por la sangre preciosa de Cristo que nos redimió, nos salvó, nos hizo nuevas criaturas y bueno, por ese sacrificio, por esa sangre podemos entrar ante su presencia y adorar y exaltar al Señor por lo que Él es, por ser nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador. Bueno, una vez más bienvenidos a todos, familia, amigos. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios en este día. Estamos por estos días tocando una serie titulada Señales antes del fin y estamos estudiando el capítulo número 24 del libro de Mateo. Así que le pido que vaya por favor ahí en su Biblia, su equipo móvil, busque el libro de Mateo capítulo 24. Estamos viviendo realmente tiempos bien especiales en este mundo en que vivimos, tiempos desafiantes, quizá para algunos tiempos atemorizadores, quizá, bueno, para muchos tiempos de crisis, ¿no? La pregunta que surge para muchos es ¿qué está pasando en este mundo? ¿Qué se avecina? ¿Qué será lo que viene? ¿Será que en realidad lo que se ha dicho por tantos años acerca del fin del mundo estará cerca? Bueno, pues esa es la pregunta que quizá muchas personas se hacen. Y la verdad es que aunque nos parezca trágica la respuesta, este mundo un día se va a acabar. Y creo que
Cada día que pasa estamos más cerca del desenlace de esta gran trama llamada vida terrenal o vida temporal. Y nos enfrentaremos a la vida eterna y depende de las decisiones que hayas tomado en vida, así será el lugar de destino. Cabe anotar que solo existen dos destinos de acuerdo al manual de vida, la Biblia. Existe el cielo y existe el lago de fuego, o más comúnmente conocido como el infierno. Y bueno, pues la verdad es que no pretendo parecer trágico o apocalíptico, pero mi deber y llamado es predicar la palabra de Dios en forma integral y preparar a quienes tengan oídos para oír y que estén avisados y puedan a su vez animar a otros para que se acerquen a Dios, para que acepten su gracia, su perdón y puedan vivir con esa certeza de la salvación eterna. Bueno, pues estamos estudiando entonces esta serie, Señales de los últimos tiempos, señales antes del fin, que mencionó Jesús, que le enseñó a sus seguidores en capítulo 24. Sé que muchos podrían decir que estas señales pues han estado con nosotros toda la vida y la verdad es que es cierto en parte, pero lo que Jesús nos está diciendo y enseñando es que las señales no son el fin en sí mismas, sino que son una serie de advertencias en el camino que se irán incrementando al pasar el tiempo y nos estarán señalando el rumbo hacia la recta final de la historia de esta humanidad. Para eso, pues son las señales, ¿verdad? Lo cierto es que la humanidad entera está desorientada, está engañada, está perdida. Y estas señales son una alerta previa de un peligro inminente que se avecina sobre las naciones de la tierra. Ahora, las señales no deben generarnos temor, quiero que lo entendamos muy bien. Estas señales no deben generarnos temor, más bien deben generarnos una urgencia de volvernos al Señor Jesucristo. Estos mensajes no son para que nos dé miedo, para que nos dé temor, sino para que por el contrario nos anime a buscar cada día al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, pues dicho esto, aquellos que no conocen a Cristo deben ser desafiados a entregarle su vida a Dios. Y por otro lado, aquellos que quizás se han apartado del Señor, se han enfriado en su relación y en su compromiso con Dios, pues deben urgentemente, por favor, reconciliarse y volverse a Dios con todo su corazón. Necesitamos entender la urgencia de los tiempos que estamos viviendo. Primero, la venida de Cristo está más cerca de lo que tú y yo imaginamos y en cualquier momento el Señor Jesucristo arrebatará a su pueblo. Más adelante vamos a estar hablando en unas semanas acerca de este tema, de este gran evento que está aún por suceder. Bueno, y número 2, pues la muerte. La muerte está rondando la faz de la tierra. Todos lo sabemos, con esta pandemia del COVID-19, pues hoy podemos estar completamente sanos, hoy podemos estar disfrutando de bienestar, de salud y en unos pocos días puede estar al borde de la muerte. Entonces es una realidad grande que estamos viviendo el día de hoy. Como lo mencioné, número 1, Jesús arrebatará su iglesia, se llevará en cualquier momento su iglesia, no sabemos día ni hora, pero es algo que es inminente, va a suceder en cualquier momento. Y número 2, pues está la muerte, que también puede llegar en cualquier momento, no sabemos ni el día ni la hora, no sabemos cuándo nos tocará el turno, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos viviendo tiempos muy complicados. Con todo esto de esta pandemia, pues ha llevado a la muerte a muchas personas y como lo mencioné hace un momento, las personas pueden estar tranquilas, disfrutando de bienestar y en cualquier otro momento pueden contagiarse y pues estar al borde de la muerte. Así que no hay tiempo para jugar a la religión y tratar de ser buenos en nuestras propias fuerzas. El alma de muchas personas se está perdiendo diariamente. Están pasando a la eternidad sin Dios en sus corazones, sin Dios en sus vidas, así que no hay tiempo que perder. Es tiempo de volverse al Señor y es por esa razón que he decidido tomar varias semanas estudiando estos temas de vital importancia para ti y para mí. Bueno, rápidamente hacemos un resumen de las semanas pasadas. Hemos estado hablando de las primeras señales
Ya hemos compartido acerca de los engaños, de los falsos cristos, de los falsos profetas, que Jesús dijo que se iban a multiplicar durante los últimos tiempos, que vendrían engañadores, personas charlatanas, ¿no? Que iban a engañar a muchas personas diciendo que ellos son el Cristo, que ellos tienen la respuesta. También hablamos acerca de las señales la señal de las guerras y rumores de guerras y cómo se han ido incrementando en los últimos años y cómo cada vez hay más conflictos entre naciones. Hablamos también acerca de los terremotos y las hambres. De la misma manera, estos se han ido incrementando en los últimos años, haciéndose cada vez más fuertes. Cataclismos, terremotos, tsunamis, y las hambres en el mundo. También hablamos las semanas atrás acerca de las pestes, esta señal de las epidemias y enfermedades y cómo estas han traído tanta muerte a muchas naciones y cómo se han ido incrementando en las últimas décadas. Y la semana pasada pues hablamos acerca de las persecuciones y el odio hacia los seguidores de Cristo. Y todos estos son señales antes de la venida del Señor. Estas cosas Jesús dijo que se iban a manifestar, que iban a suceder en los últimos tiempos. Entonces la semana pasada hablamos de las persecuciones y odio a la cristiandad y cómo el mundo y tantos emperadores, gobernantes en el pasado han atacado a los cristianos, los han perseguido y tristemente pues hoy en día todavía la cristiandad en todo el mundo sigue siendo perseguida y es un ataque directo a Dios, a su palabra, a la Biblia y pues al pueblo del Señor. Hay cantidad de naciones donde los cristianos son perseguidos, son maltratados, asesinados y estos son señales de los últimos tiempos. Hoy estaremos estudiando la siguiente señal y la hemos titulado apostasía. Esto tiene que ver con la frialdad de muchos cristianos en su relación con Dios, cómo llegan a enfriarse, cómo llegan a abandonar los caminos de Dios. Y bueno, pues Jesús nos enseñó que una de las indicaciones del final de los tiempos sería que muchos creyentes abandonarían al Señor, abandonarían su fe y que el amor hacia Dios, que el amor de estas personas se enfriaría. Qué triste verdad, pero la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Así que vamos a Mateo capítulo 24, por favor, verso 10 en adelante, y vamos a leer allí en las Escrituras esta parte de esta señal de los últimos tiempos que tiene que ver con la apostasía, con el enfriamiento de la fe, del amor de la gente. Mateo 24:10 dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Escucha lo que dice Jesús. En aquel tiempo, en los últimos tiempos, muchos, no pocos, dice muchos se apartarán de la fe. Que tú y yo no seamos de ese grupo. Por favor, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenernos firmes en la fe, confiando en Dios, que nada nos aparte del amor de Dios. Dice allí, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Eso es lo que va a ocurrir cuando la gente se enfría. Cuando se enfríen, ellos van a traicionar, van a odiar. Aquello que antes amaban, lo van a odiar. Aquello que antes abrazaban, lo van a rechazar. Luego dice en el versículo 11, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Oído a esto? Y surgirá, dice allí, un gran número de falsos profetas. Ya hablamos de los falsos profetas, pero aquí nuevamente la palabra de Dios nos vuelve a hablar el Señor Jesucristo acerca de los falsos profetas. Vuelve a retomar el tema de los falsos profetas y dice que van a engañar a muchos. El verso 10 dice que muchos se apartarán de la fe y aquí en el 11 nos está diciendo que surgirá un gran número de falsos profetas. Entonces, este apartarse de la fe de muchos tiene que ver directamente con falsos profetas, con engañadores, con personas mentirosas que van a entrar y van a engañar a muchas personas. Y luego el verso 12 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ahí está
el amor de muchos se va a enfriar. ¿A causa de qué? Del apartarse de la fe. Esa es la consecuencia de escuchar engañadores, de escuchar falsos profetas. Entonces, ¿cuál es la razón de que el amor de muchos se enfríe? ¿Cómo es posible que al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que el amor de muchos se va a enfriar? Pues la causa es lo que estamos leyendo aquí, la pérdida de la fe en Dios, ¿no? Esta causará traición y odio a sus semejantes, a sus familiares. Y esto es a causa de las falsas enseñanzas que van a desviar a muchas personas de la fe. Esa frialdad espiritual va a llevar a que muchos se aparten de la fe, a lo cual denominamos entonces apostasía, que es el tema que tratamos el día de hoy. Apostasía es cuando la gente se aparta de la fe. Así que vamos a definir la palabra apostasía. Dice el diccionario que apostasía es la renuncia a las creencias religiosas. Es el abandono de la religión a la que se pertenecía. Es el abandono de la vida sacerdotal o ministerial o religiosa de parte de un servidor de Dios. Cuando éste se aparta o cuando el creyente se aparta o abandona la fe, las creencias, sus principios, a eso se le llama apostasía. También es abrazar una opinión contraria a las creencias religiosas que se tenían. Es decir, que la persona comienza a aceptar, a abrazar cosas que antes le parecía que no eran principios pues que debía seguir en su vida, pero ahora comienza a aceptarlos, comienza a abrazarlos, y eso quiere decir que la persona que está cayendo en apostasía. También la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Quiere decir que esta persona rechaza categóricamente el cristianismo, lo abandona y por lo contrario comienza a atacar la fe, comienza a perseguir la fe, el cristianismo, a rechazar todo lo que tenga que ver con la cristiandad. Tristemente eso lo vemos en muchas personas. Yo a lo largo de mi vida he visto suceder esto en muchísimas personas, familiares tan cercanos como hermanos, amigos, compañeros de estudio, aún del seminario, en el instituto bíblico, pastores, amigos también lo he visto, cómo se han apartado de Dios. Personas de gran trayectoria en el ministerio, he visto cómo han abandonado la fe y han rechazado la fe que antes predicaban. Es algo supremamente triste, es un mensaje que realmente causa dolor ver cómo muchas personas pues en su vida han decidido rechazar a Dios, abandonar la fe y comenzar entonces a caminar en caminos que no son los caminos de Dios. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, con lágrimas lo dijo, dice, se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo y el fin será tristemente la perdición si ellos no se arrepienten, si estas personas no vuelven al Señor, tristemente sus vidas se perderán eternamente. Ahora, hay dos clases de apostasía. La primera es el alejarse de las doctrinas fundamentales, básicas, verdaderas de la palabra de Dios y comenzar a abrazar enseñanzas erróneas y equivocadas que están disfrazadas de verdad. Cosas como que Jesucristo fue creado por Dios, que no es Dios, que es un ser creado, que no resucitó corporalmente, sino que resucitó espiritualmente, y otras más herejías como estas que pues desvirtúan la deidad, la divinidad de Jesucristo. A eso llamamos apostasía. Cuando empiezan a llegar enseñanzas que desvirtúan la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso es de gran importancia, queridos hermanos, amigos, que tú y yo conozcamos las Sagradas Escrituras y pues las podamos estudiar a fondo para que tengamos un entendimiento claro de lo que ellas nos enseñan y pues de esa manera podamos nosotros percibir cualquier tipo de engaño que venga a atacarnos. Bueno, vamos a ir al libro de Judas en el Nuevo Testamento. Está ahí al final de la Biblia, casi que llegando a Apocalipsis, y pues este es uno de los apóstoles que más trató
este tema sobre los que se enfrían, sobre los creyentes que se enfrían y abandonan la fe. Y pues este es el apóstol Judas, no Judas el traidor, este es otro Judas, hermano del Señor Jesús. Judas capítulo 1, de hecho esta carta tiene un solo capítulo y vamos a ir al versículo 12. Dice allí el apóstol Judas: estos individuos, hablando de los que se apartan, de los que se convierten en apóstatas, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, se convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Es decir, estas personas buscan la manera de causar, pues, como un problema en las reuniones cristianas, en las coinonías, como se llama, cómo mundanalizarlas, ¿no? Podríamos decir, por decir algo, hay una reunión de creyentes, están adorando al Señor, estamos cantando, compartiendo, ahí están en un tiempo hermoso con Dios, y de repente estas personas comienzan a incitar a las personas que están allí en la reunión a que, de pronto dicen, saquemos una botellita de vino y vamos a compartir sanamente, y de repente la reunión y las conversaciones y el tema que se está tratando, pues lo que se está haciendo en la reunión comienza a cambiar de rumbo, comienza a cambiar de tono y se vuelve una situación allí bien incómoda, mundana, se comienzan a hablar cosas que no se deben hablar. Entonces este tipo de gente incitan a la gente a desobedecer a Dios y se meten sigilosamente. Por eso dice allí el apóstol Judas que estas personas sin ningún respeto convierten en parrandas, en desórdenes, las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Dicen, buscan solo su propio provecho. Y allí nos menciona las características de este tipo de personas, cómo son sus vidas. Dice, son nubes sin agua, tienen una apariencia, pero no hay vida en ellos, ¿no? No hay esencia en ellos. Dice, son llevados por el viento de aquí para allá, ¿no? Como nubes sin agua. Dice, son árboles que no dan fruto, personas que no tienen fruto, simplemente son hojas, apariencia. No hay fruto en ellos cuando debieran de darlo. Dice, están doblemente muertos, arrancados de raíz. O sea, son personas que están descritas allí claramente en este pasaje, gente que se apartó de Dios y lo único que están buscando es engañar a otras personas, sacarlos de la iglesia, sacarlos de la comunión, sacarlos del grupo para que ellos también sean cautivados por el engaño y de esa manera se aparten del Señor. Ese es el propósito de este tipo de personas, enfriar a los otros creyentes. En el verso 18, allí mismo, dice, en los últimos tiempos, mira, allí Judas nos está hablando exactamente de lo que estamos compartiendo en esta semana. Dice, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Verso 19, estos son los que causan divisiones. Escucha esto, dice allí, este tipo de personas, el plan que tienen, estos son emisarios del diablo. El plan es dividir iglesias, dividir grupos, causar divisiones de creyentes para que ellos se aparten del evangelio, de la fe, de la palabra de Dios. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Estas personas se han apartado de Dios. Estas personas han negado la fe y probablemente se han convertido en enemigos de la cruz de Cristo, en enemigos del evangelio. Pero estas personas se meten sigilosamente porque quieren causar daño, quieren causar mal a otras personas. Es como aquella persona que está contagiada de algún tipo de enfermedad y no quiere morirse sola y quiere contagiar a otras personas para que ellas también mueran y no sentir que solamente esta persona fue afectada por esta enfermedad. Tristemente hay personas que lo hacen de esa manera. Así que este tipo de personas de los que estamos hablando en este día, estos apóstatas
Este es el modus operandi de ellos. Esta es la forma en que ellos se mueven. Allí mismo el apóstol Judas pues nos está en esta carta mandando que tú y yo contendamos ardientemente por la fe para no dejarnos llevar de estas falsas enseñanzas, que peleemos fuertemente por mantenernos firmes en la fe y rechazar cualquier tipo de enseñanza equivocada y contraria a la fe genuina que tú y yo tenemos. Y nos está diciendo allí que este tipo de personas, estos sujetos, entran encubiertamente para sembrar sus semillas de error y de engaño. Mira lo que dice allí el verso 4, ahí mismo en el libro de Judas. Verso 4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Mira lo que dice. Estas personas se han infiltrado, estas personas se han metido encubiertamente, de una forma como escurridiza, simulada, como disfrazados. Dice allí que se han metido entre ustedes, entre el grupo de los creyentes. Estos individuos se meten para causar daño. Dice allí que son impíos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dice allí que cambian en libertinaje la gracia. La gracia es esa bendición que Dios nos da de poder nosotros recibir gratuitamente el amor, el perdón, la misericordia de Dios. Pero esta gente lo pone como libertinaje. Exageran la gracia de Dios y dicen quizá: no, Dios nos da permiso, Dios nos entiende, Dios nos da permiso de vivir de esta manera y de hacer esto y lo otro. Y entonces ellos lo toman de una manera libertina. Y dice allí que ellos niegan entonces de esta forma a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces este es el tipo de personas de las cuales tú y yo nos tenemos que cuidar para no caer en frialdad, en desánimo y entonces posteriormente apartarnos del Señor. Eso no puede suceder en nuestras vidas. Esta clase de personas son las que hacen que muchos creyentes se desilusionen, que muchos creyentes se enfríen en su fe y pues posteriormente caen en un tipo de abandono, rechazan la fe cristiana, se hacen enemigos de la fe. El apóstol Pablo también nos habló del peligro de esta clase de personas que hacen que otros pues se enfríen en su fe. Vamos a segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios capítulo 11, verso 13 al 15. El apóstol Pablo: tales individuos son falsos apóstoles. Mira lo que dice allí: falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Imagínate esto. Se disfrazan, dice allí, son como lobos disfrazados de ovejas. Dice, entran sigilosamente, ¿no? Escurridizamente al grupo de creyentes para causar mal, para causar división, desánimo, mundanalidad, etcétera, etcétera. Verso 14 dice: y no es de extrañar. Pablo dice, no es extraño que estos falsos apóstoles estafadores se disfracen, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. En otras palabras, lo que está diciendo allí es que Satanás se presenta como algo bueno, como una buena oportunidad, como una buena opción, pero en realidad por dentro están las malas intenciones. Es un disfraz, una apariencia nomás. Verso 15 dice: por eso no es de sorprenderse que sus servidores, los servidores de Satanás, se disfracen de servidores de la justicia. Luego allí dice: su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. O sea, Dios está diciendo, estas personas van a ser juzgadas por lo que están haciendo. Van a recibir la justicia de Dios, no solamente por haberse apartado de la fe, sino por no haberse arrepentido y aún por arrastrar a otros al desenfreno, al desánimo y a la frialdad y a la división, ¿no? Esto es algo terrible, ¿no?
cómo vidas comprometidas con Dios son arrastradas por este tipo de personas y se desaniman, se enfrían y caen en una disolución, ¿no? En un engaño. Tenemos que cuidarnos de este tipo de personas que causan divisiones. Estamos viviendo tiempos difíciles y gente quiere arrastrarte para que desobedezca los principios de Dios. Quiero que me acompañes a segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a mirar desde el verso 1 en adelante. Allí en segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, allí a los tesalonicenses, dice en esta segunda carta: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es de lo que estamos hablando en estos días, del tiempo final, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. O sea, Pablo les está advirtiendo, les está diciendo no se vayan a alarmar. Parece que en este tiempo ya muchas personas estaban dando profecías falsas acerca de que el día del Señor ya había llegado, de que Jesús ya había regresado nuevamente. Y Pablo les está diciendo: tengan mucho cuidado, no se alarmen, no crean que nosotros hemos dado esas palabras proféticas o hemos hecho esos escritos. Dice allí, no es así, no se alarmen. Verso 3, dice: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Escucha bien, aquí lo que está diciendo Pablo es: antes de que llegue el día del Señor, la venida del Señor, el fin de todas las cosas, que sí va a suceder, es inminente, un día va a suceder. Antes de que llegue eso, porque recuerda, estamos hablando de señales que precederán la venida del Señor y el fin del mundo. Dice, antes de que llegue el día del Señor, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Nos está entonces hablando de que aquí esta señal de la apostasía, de la rebelión en contra de Dios, es una señal antes del fin, es una señal antes de la venida del Señor. Dice allí, antes tiene que suceder la rebelión contra Dios, es decir, que la gente se va a rebeldizar, va a rechazar, va a odiar, va a burlarse de Dios, de la cristiandad, de las personas piadosas, van a hacer burla, mofa, escándalo, burla de ellos. Dice, primero va a llegar esa rebelión, se va a manifestar entonces el hombre de maldad, y aquí comienza a hablar acerca del anticristo, acerca de este personaje que va a estar reinando durante el tiempo de la tribulación. Dice allí que se manifiesta el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Miren las características que da allí, el señalamiento que se le hace a este personaje, el anticristo. Dice, hombre de maldad y destructor por naturaleza. Verso 4. El anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. Este personaje quiere la adoración para él. Este personaje quiere que le rindan honores y dice que va a pretender ser Dios. Satanás desde siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Esa fue la razón por la cual él fue echado, expulsado del reino de los cielos, porque se rebeló en contra de Dios y quiso ocupar el trono de Dios. Y lo vemos aquí al final de los tiempos igual, con las mismas pretensiones. Dice, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o lo que es objeto de adoración, hasta el punto de que quiere adueñarse, imagínate, del templo de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo comencemos a escuchar las noticias de que el tercer templo en Jerusalén se va a edificar, pues les cuento que ya estaríamos muy cerca de la venida del Señor y del fin del mundo. Porque ahorita el templo en Jerusalén, pues todos sabemos que fue derribado, fue destruido, pero ya están los proyectos y los planos y los planes de reconstrucción del tercer templo. Y aquí el apóstol Pablo
nos está diciendo que cuando venga este tiempo de rebelión contra Dios, este personaje, el anticristo, va a venir a este templo. Después de haber sido construido el tercer templo, va a venir y va a sentarse allí en el trono pretendiendo ser Dios. Bueno, verso 8 dice: entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Imagínate, el Señor vendrá en ese momento cuando este anticristo esté posesionándose como rey, ¿verdad? Haciéndose Dios. Dice que el Señor vendrá y lo juzgará, lo derrocará, dice, con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Verso 9, el malvado vendrá, este anticristo vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. Oído a esto, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Este anticristo le va a quedar supremamente fácil engañar a las personas que se han apartado de la fe, aquellas personas tibias que se han enfriado, aquellos que han empezado a abrazar los principios de este sistema en el que vivimos y han rechazado los principios de Dios. Han rechazado la fe, han rechazado la palabra, han rechazado el consejo sabio y oportuno de la palabra de Dios. Dice que estas personas van a ser engañadas por haberse negado a amar la verdad. Ellos no amaron la verdad de Dios, amaron este mundo. Ellos amaron las pasiones, las cosas de este mundo y rechazaron la verdad de Dios. Verso 11 dice: por eso Dios permite, oído esto es impresionante, dice, por eso Dios permite que el poder del engaño, dice allí, que Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Verso 12, así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Bueno, hoy más que nunca, mis amados, necesitamos orar por discernimiento para combatir la apostasía, los engaños religiosos que causan desilusión en la gente, frialdad espiritual, en aquellos que se dejan cautivar por la mentira. Necesitamos clamar a Dios que por el contrario, tú y yo podamos ser llenos de pasión, que Dios nos dé un amor genuino por Él, que podamos desarrollar ese compromiso radical con el Señor Jesús y con su obra en esta tierra y pelear ardientemente por la verdad y mantenernos firmes en la fe. Recordemos que el engaño es muy sutil. Estos engañadores se disfrazan. Estos engañadores se meten sigilosamente, disimuladamente, y entonces ellos causan engaño. Así que quiero finalizar con estos 3 principios. Número 1, cuidemos nuestros oídos. Examinemos todo lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo por los medios sociales, en el Facebook, en el YouTube, en las redes sociales. Examinemos todo lo que vemos. No te dejes cautivar por enseñanzas que van contrarias a lo que tú has recibido de la palabra de Dios. Número 2, seleccionemos con mucho cuidado qué clase de personas estamos dejando entrar a nuestra vida para que nos siembren conceptos, principios, enseñanzas. Tú tienes que tener mucho cuidado con amigos, personas que estás permitiendo que hablen a tu vida. No permitas que enseñanzas equivocadas, principios erróneos estén siendo sembrados, ¿no? Esos son como semillas de engaño que están siendo sembradas en tu mente y en tu corazón. Y número 3, pues el gran antídoto que tenemos es la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios para así poder descubrir los engaños y errores y no perder la fe. Y pues por esta desilusión que causa el engaño y el error. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, necesitamos estudiar, escudriñar las escrituras para conocer los principios de Dios y de esa manera no permitir que el enemigo nos engañe. Mira, la carrera cristiana es una carrera de obstáculos y de resistencia.
Y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que ánimo, tú estás en esta carrera, la carrera de la fe, y yo quiero que tú te mentalices a que van a haber momentos quizá críticos, desafiantes, donde vas a tener que confrontarte con muchas cosas, pero tú vas a salir adelante si vas de la mano de Dios. Tú vas de la mano del Señor y Dios te va a dar las fuerzas, que tu fe no falte, que tu fe sea firme, que tu fe sea una fe inquebrantable. Quiero terminar con estas palabras de Spurgeon, el gran predicador. Dice: aquí hay algo por lo cual ponernos a temblar, dice allí, porque abundará la maldad. Es como que estaba mirando estos tiempos finales. Dice: abundará la maldad. Eso es peor que las pestes, dice él. Abundará la maldad, y eso es peor que las pestes. Dice: el amor de muchos se enfriará, y esto es peor que las persecuciones. Así como toda el agua de afuera no puede dañar una embarcación hasta que entre en ella, así las persecuciones y amenazas externas no pueden herir realmente a la iglesia de Dios. Pero cuando la maldad se filtra dentro de la iglesia y el amor del pueblo de Dios se enfría, entonces la barca estará en gran aflicción. Lo que está diciendo allí el gran predicador de años pasados, Spurgeon, es: por fuera podrán venir muchos ataques, podrá como el agua alrededor de la embarcación, no va a causar ningún daño hasta que no se meta, no se filtre en la embarcación, hasta que no se filtre el engaño dentro del cristiano, dentro de la iglesia. Entonces no va a haber un efecto negativo. Entonces no permitamos que ninguna cosa se filtre a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, que vaya a causar desilusión, enfriamiento de la fe. Así que mantengámonos firmes. Quiero animarte a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes. Allí donde estás, inclina tu rostro un momento y oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estas señales de advertencia que nos ayudan a estar alerta, a estar preparados para que los vientos, las lluvias, los ríos espirituales que vienen a golpear nuestras vidas, nuestra casa, y que amenazan nuestra vida espiritual no nos afecten, Señor. Que por el contrario podamos estar firmes en la verdad y ayudar a otros a salir del engaño, del error, de la incredulidad. Que vuelvan sus ojos a ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo a hacer luz a las naciones de la tierra, a las personas que no te conocen, y animar a aquellos que han estado apartados, desilusionados de la fe, para que ellos se vuelvan a ti de todo corazón y que puedan disfrutar de una vida en abundancia, disfrutar de estar en paz contigo. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, si hoy quieres entregarle tu vida a Dios, o quieres quizá reconciliarte con Él, has estado frío, en tibieza, apartado de Dios, yo quiero invitarte a que ores conmigo. Dile: Padre, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento por estar lejos de ti, lejos de tu voluntad. Hoy te pido que me salves, que me restaures, que sanes mi vida, que hagas de mí una persona nueva. Hoy reconozco que moriste y que resucitaste por mí, y hoy te acepto en mi vida. Hoy te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre, por hacerme tu hijo. Ayúdame a serte fiel hasta el fin. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Por favor, escríbenos, déjanos saber lo que Dios está haciendo en tu vida y cualquier cosa en lo que podamos servirte, con todo gusto. Continúa conectándote con nuestras reuniones en línea y compártelas, por favor, con tus amigos, con tus familiares. Bueno, mis amados hermanos, amigos, familia, les bendigo, declaro el poder de Dios sobre tu vida, trayendo sanidad si estás enfermo, provisión si necesitas, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana
Iglesia Milán en casa a la misma hora, domingo 1 de la tarde. Aquí nos vemos. Bendiciones y que tengas una bendición grande esta semana y que Dios te provea, te supla y que estés completamente lleno de alegría y de gozo en el Señor. Bendiciones, que pases una linda semana.